Muchas gracias, Gabriel. Muy buenas noches a todas y a todos. Es realmente un gusto poder compartir con ustedes una sesión más de este seminario que para CIESPAL es fundamental, el Seminario de Pensamiento Crítico, porque consideramos que este tipo de encuentros, de reflexiones con autores, le hace mucha falta a los jóvenes, a los estudiantes en nuestra región, en nuestro país, debido a que, como ustedes saben, sufrimos 2 décadas llamadas perdidas que afectaron también los centros de pensamiento de nuestros países. Entonces, esta es una ventana donde tenemos un mirador hacia otro tipo de propuestas. Quiero agradecer también a los panelistas que me acompañan el día de hoy, profesores y compañeros de la Universidad Central. Sean bienvenidos, esta es su casa. Espero que podamos seguir compartiendo con ustedes a lo largo de este año nuevas mesas en torno al pensamiento crítico. El Seminario Permanente de Pensamiento Crítico Bolívar Echeverría se ha propuesto en esta segunda sesión del año hacer un reconocimiento al gran sociólogo, filósofo y ensayista polaco Zygmunt Bauman, que falleció el pasado 9 de enero. Con su partida, podemos decir que se apagó una de las voces más críticas de la sociedad contemporánea, a la que él definió como modernidad líquida, en donde podemos decir que ya nada es fijo, nada es perdurable o nada es para siempre. La globalización neoliberal del laissez-faire, laissez-passer o del dejar hacer, dejar pasar, ha ido diluyendo a su paso instituciones como el Estado-Nación, la familia, el empleo, así como el compromiso de la política con la comunidad. Este connotado observador de la realidad social y política supo retratar con agudeza el desconcierto del ciudadano de hoy ante un mundo en el que, a pesar de todas sus posibilidades técnicas, científicas, médicas, mundo en donde toda esta posible abundancia podría ser compartida, no nos ofrece ningún tipo de seguridad o esperanza a la cual podamos aferrarnos. Si bien Echeverría sostenía que vivimos en una americanización de la modernidad, caracterizada por un sinnúmero de hechos y tendencias relacionadas con el deterioro del conjunto de la vida social y política en el último medio siglo, Bauman, por su parte, nos dice que la nuestra es una versión privatizada de la modernidad, fin de la era del compromiso mutuo, en donde la esfera pública sirve únicamente como escenario donde se ponen en juego las preocupaciones y los intereses privados. Con la globalización neoliberal, en la llamada americanización de la modernidad, el poder se ha vuelto extremadamente extraterritorial. Ya no se encuentra atado o restringido a ningún tipo de espacio. Bauman incluso llega a decir que vivimos una forma de venganza del nomadismo contra el principio sedentario de territorialidad, puesto que la norma del poder más importante en nuestros días es la de contar con la capacidad de huida, capacidad de escurrirse o de evitar cualquier tipo de control o confinamiento territorial. En la modernidad líquida de Bauman, que habitamos ahora, el compromiso de la política con la vida de las poblaciones ha dejado de ser un requisito necesario, porque para el reino de lo privado ya no tiene mayor razón de ser. La desintegración de las instituciones de acción colectiva y el desmoronamiento de lo social son justificados por los sectores dominantes como efecto de la fluidez de una economía cada vez más escurridiza, cambiante, descomprometida con el territorio, con la gente o con el desarrollo o el interés general. Los poderes globales están abocados al desmantelamiento de instituciones con fines sociales, así como con las regulaciones. Lo que interesa hoy en día es que los capitales puedan circular sin verse limitados por leyes, impuestos, trabas, barreras normativas. En el mundo empresarial se llama barreras de entrada. El objetivo central de la globalización neoliberal ha sido siempre el de mantener la vía libre para la circulación de mercancías, de manera que no exista puntos de control de política sobre la economía.
¿Cómo se presenta la llamada libertad en la modernidad líquida? La libertad desde el punto de vista neoliberal o desde el mirador de la modernidad líquida significa no tener ningún tipo de obstáculo de resistencia que impida movimientos deseados por parte de los sectores económicos de poder, lo cual ha repercutido en un claro deterioro del interés por el bien común o por la construcción de sociedades más justas. En la etapa de la modernidad pesada, industrial, tiempo de las grandes industrias, de los campos extensos de producción, el capital estaba atado a un lugar al igual que los trabajadores. El capitalismo pesado estaba obsesionado con la masa, con el volumen, con el tamaño, al igual que con las fronteras que debían ser bien precisas, delimitadas e impenetrables. Gran parte de la racionalidad instrumental, principio operativo de la civilización moderna, se concentró en idear modos de realizar tareas con mayor rapidez, eliminando el tiempo considerado improductivo, inútil, vacío o desperdiciado. La modernidad pesada fue la época de la conquista del tiempo y del espacio. La riqueza y el poder estaban directamente asociados a la tierra, eran concretos, macizos, como pueden ser los yacimientos de hierro o las minas de carbón. Henry Ford fue muy hábil en su momento al generar un sistema de producción en cadena que entrelazaba a los obreros con su lugar de trabajo, impidiéndoles mayor movilidad. Eran fijos. Los trabajadores comenzaban y terminaban su jornada en el mismo lugar. En este escenario, la lógica del poder y la lógica del control se basaban en la estricta división del espacio entre el adentro y el afuera, y en una supervisión constante sobre el acontecer de estos dos campos, qué sucede adentro y qué sucede afuera, cuánto tiempo pasamos afuera de la producción, cuánto tiempo pasamos produciendo. La fábrica de tipo fordista era una especie de matrimonio entre el capital y el trabajo, una boda de conveniencia. Cuando decimos el capital y el capital son los dueños de los bienes de producción, los dueños del capital, los que ponen las empresas, y el trabajo es la fuerza de trabajo, la mano de obra. Entonces, es una forma de matrimonio entre el capital y el trabajo, una boda de conveniencia, dice Bauman, pero una boda sin amor, en donde el divorcio era prácticamente impensable. Capitalistas y trabajadores estaban condenados a una mutua compañía. Ninguno de ellos podría vivir sin el otro. En la modernidad pesada, ni el capital ni el trabajo estaban concebidos para moverse. Los plebeyos en ningún momento podían abandonar la ciudad y los adinerados capitalistas, al tener que vigilar y acompañar los procesos productivos, tampoco. Retomando a Max Weber, nos dice Bauman, podríamos decir que la modernidad pesada tenía al capital dentro de una jaula de hierro de la que nadie podía escapar. Para poder supervisar el proceso de trabajo, era necesario vigilar a los trabajadores, controlar su productividad y eficiencia, lo que implicaba tener frente a frente al capital y al trabajo, obligados a mantenerse juntos. Si la ciencia gerencial del capitalismo pesado ponía todo su esfuerzo en conservar la mano de obra, explotándola o sobornándola para que permanezca en su trabajo, el arte gerencial de la época del capitalismo liviano se preocupa más por deshacerse con facilidad de la mano de obra, obligándola muchas veces a irse sin previo aviso y a que los trabajadores se las arreglan como puedan. Si bien en la modernidad sólida el compromiso mutuo empleador-trabajador era la base del proceso productivo, en la modernidad líquida, nos dice Bauman, vivimos la liposucción. Se ha convertido la liposucción en la principal estrategia del arte gerencial: adelgazar, reducir, achicar, cerrar, vender unidades, ya sea porque no son suficientemente rentables o ya sea para aligerar costos. Esto transformó las actividades de la vida, así como las relaciones sociales, en una dinámica líquida. Esto podemos ver mucho en las empresas que delocalizan, por ejemplo en Francia, en Estados Unidos, que para ganar más dinero por costos iban a producir a China.
así estén generando riqueza, así estén generando trabajo, así estén generando utilidades, era un tema de costos. Los empresarios necesitaban más dinero, nos vamos a China y dejaban todos esos lugares sin empleo en sus países. En esta época de las grandes tecnologías de la comunicación digital, el capital fluye desbocadamente, sin ningún compromiso, completamente liberado de toda atadura o de relación a un espacio, a un territorio, desvinculado a su vez de los agentes que generan las ganancias a los cuales explota a su antojo. En la actualidad, nos dice Bauman, el capital viaja liviano, con un equipaje de mano, un portafolio y una computadora portátil. Puede hacer escala en cualquier parte y en ninguna debe demorarse más del tiempo necesario. Compro, vendo, me deshago, genero riqueza y me voy a otro país. No hay relación con el territorio, no hay relación con los trabajadores, que los trabajadores estén bien, no nos importa si tengo que vender, si tengo que reducir personal, pues lo hago, ya no es esa mi preocupación. ¿Cómo se presenta la individualidad frente a la ciudadanía en la modernidad líquida? Como todos sabemos, el individuo es el enemigo número uno del ciudadano, forma parte de la sociedad de la desconfianza y del escepticismo frente a las causas comunes. Entre nosotros estamos en permanente competencia. El individualismo pone en aprietos tanto a la idea de ciudadanía como a su principio de bienestar personal en función del bienestar compartido de todos los ciudadanos. En el espacio público, nos dice Bauman, vemos cada vez menos temas públicos. En lugar de ser un espacio de encuentro entre todos, lo público ya no cumple su rol como campo de diálogo o de encuentro entre los problemas privados y los asuntos públicos. Los ciudadanos han sido paulatinamente despojados de sus armaduras protectoras, como pueden ser el Estado, las instituciones, lo público, que han sido expropiados por la privatización. La modernidad líquida ha venido a exacerbar los sentimientos hedonistas del tipo yo primero o del cada uno y que Dios nos salve a todos. La modernidad líquida reconoce al sujeto o a los individuos únicamente en su capacidad de consumir o de salir de compras. De esta manera, el sistema capitalista ha logrado invertir el sentido de la producción, puesto que ya no se trata de generar productos para satisfacer las necesidades de la gente, sino de conseguir consumidores para una producción sobreabundante. En esta sociedad del consumo, luego existo, como nos recuerda Baudrillard, la posibilidad de elección del consumidor pasa a ser más importante que lo que se puede elegir. Para la modernidad líquida, las mercancías perdurables en el tiempo han sido reemplazadas por un mundo de objetos destinados a la obsolescencia programada. Para el capitalismo no era rentable hacer una computadora que dure 10 años. Lo que quieren es que compres rápido, entonces viene la obsolescencia programada. O en la mayoría de los casos, la obsolescencia inmediata. El individuo consumidor de nuestros días comparte los espacios físicos de consumo como son salas de concierto, salas de exhibición, los sitios turísticos, shoppings, cafetería, pero no mantiene ningún tipo de interacción social con el espacio. Son lo que se denomina como los no lugares, creados para promover el consumo, no para la interacción o la sociabilidad, sino netamente espacios para ir, consumir y salir. De esta manera, el consumo ha pasado a formar parte en nuestros días de las actividades consideradas fundamentales para mantener la dinámica de la economía. Los templos de consumo se van a convertir entonces en espacios bien supervisados, vigilados, protegidos, libres de mendigos, saqueadores o vagos. En otras palabras, en espacios blanqueados y reservados para el ser humano de la blanquitud o de esa ética protestante del esfuerzo y del sacrificio que no da lugar para losers, los marginados o los desposeídos del sistema, solo a los que les va bien. En esa cultura del consumo, lo que se ha roto no se repara, se descarta, se desecha. El poder económico se va a concentrar sobre todo alrededor de lo transitorio por sobre lo perdurable y en la posibilidad de deshacerse de las cosas, así como de las relaciones, con bastante ligereza.
Quedarse con las cosas largo tiempo, nos dice Bauman, es hoy en día un síntoma de carencia o de pobreza. La vida organizada en torno a este tipo de consumo acelerado opera a partir de estímulos que exacerban constantemente la seducción, que suscitan deseos cada vez mayores y frustraciones cada vez más angustiantes. En este mundo líquido, promovido con fuerza en su momento por Margaret Thatcher y su célebre frase de "no hay otra alternativa", corroboró a su vez con esta idea, esta forma de ver, digamos, la economía, la cultura, la vida, corroboró a su vez con el desmantelamiento de instituciones y normativas protectoras de los ciudadanos y de la sociedad en su conjunto. Lo público, o lo que debía ser de todos, como la salud, la educación, las jubilaciones, terminaron colonizadas por lo privado. Las instituciones sociales fueron traspasadas a iniciativas individuales, generándose de esta manera un impacto directo sobre la condición de existencia de la sociedad. El capital, por supuesto, se vio ampliamente favorecido, obtuvo una mayor margen de maniobra, más refugios donde esconderse, como es el caso de los paraísos fiscales, es decir, mucha más fuerza para explotar y someter a la fuerza laboral. Los trabajos, por su lado, se han visto más atosigados por el miedo a perder el trabajo, por la competencia despiadada que permite el lucro sobre la precarización del trabajo, o por las facilidades con las que pueden ser despedidos o destituidos los trabajadores sin ningún aviso, incrementándose así en la sociedad la angustia y el malestar cotidiano. Con la modernidad líquida, el progreso está privatizado. El mejoramiento de la sociedad ya no es una preocupación colectiva. Margaret Thatcher decía que no existe la sociedad, que qué es, que qué tiene que ver el uno con el otro. Esto es una cuestión de individuos y que cada uno forja su destino y si es que quiere, se empeña, puede salir adelante. Entonces, el mejoramiento de la sociedad ya no es una preocupación colectiva, sino estrictamente individual. Existen cada vez menos incentivos para interesarse de manera seria en los emprendimientos colectivos. Lo que importa ahora es que cada individuo sea capaz de controlar y dirigir su propia vida. De esta manera el interés común ya no tiene ningún sentido. Los miedos, ansiedades, aflicciones contemporáneas van a tener que ser sufridos en soledad sin poder convertirse en una causa común. ¿Cómo afecta o cómo dialoga este tema de la modernidad líquida con el amor? Lo mismo sucede hoy con el amor, nos dirá Bauman. En sociedades líquidas, de movimientos constantes e inciertos, el compromiso entre personas prácticamente ya no tiene ningún sentido. Las relaciones humanas y amorosas han pasado a ser diluidas y consumidas a la medida de su entorno, con las relaciones de producción poco confiables, así como con las relaciones de consumo desechables. En este escenario volátil, los romances fluyen cada vez con mayor velocidad. A diferencia de la modernidad pesada y de las relaciones perdurables, de aquel conocido refrán de "hasta que la muerte nos separe", lo que tenemos hoy son relaciones de acceso, consumo y retirada. Los sistemas digitales de interconectividad nos incitan, provocan, estimulan a cambiar de parejas, a vivir el misterio de la novedad, de la diversidad, a través de un sinnúmero de instigaciones provenientes de los diversos portales como Facebook, Snapchat, Tinder y otros.